Shanghai Surprise es una película de comedia del año 86 protagonizada por Madonna y su esposo, el actor Sean Penn. Producida por una compañía del ex-Beatle George Harrison, es la segunda película que protagoniza Madonna en la pantalla grande. Sin embargo, un interesante proyecto se convertiría en todo un caos. Wikidona, la única Madonnapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de la historia de la primera reina del pop. Hoy, Shanghai Surprise. Las desventuras de la reina del pop en China. A fines del año 85, el productor John Cohn le envió a Sean Penn el guión de un proyecto titulado Shanghai Surprise, que contaría con la dirección de Jim Goddard. A Madonna le encantó el argumento de la película y se mostró muy entusiasta en participar, aunque Sean no estaba del todo convencido. Luego aparecería el mismísimo George Harrison, ex integrante de los Beatles, para saludarlos. Su compañía cinematográfica Handmade Films era la encargada de la producción y también contribuiría a la película con 5 canciones originales. Tanto Madonna como Sean quedaron impactados y cuando Harrison se marchó, Madonna no pudo evitar decir "ahí va una leyenda viviente" y Sean terminó aceptando el papel. Wikidona, la única Madonnapedia en español de YouTube. ¿Qué esperas para suscribirte? Todo comienza en Shanghái, en el año 1938. Durante la ocupación japonesa, los misioneros Gloria, interpretado por Madonna, y el Sr. Burns le piden ayuda a Glendon para encontrar a Wu Chen-chi, padre de un soldado herido. Glendon conoce las costumbres locales y habla chino con fluidez, y tras hacer algunas averiguaciones con Gloria, una horda los persigue de forma inesperada. Un sujeto llamado Kronk los lleva con Ho Chong, quien asegura conocer el paradero. Ho Chong acepta sobornos de Glendon y Gloria, aunque luego los lanza hacia una carga de peces vivos y desaparece. Mientras Glendon se lava en los baños comunales, Kronk reaparece y le revela que Wu Chen-chi no tiene hijos. Gloria admite que lo sabía, pero temía que Glendon no la ayudase. En realidad, Wu Chen-chi le había robado una cuantiosa carga de opio a su jefe, Faraday. Gloria quiere comprar parte de esta carga para administrarla a los soldados heridos por la guerra. Glendon no está interesado en involucrarse con la mafia china, pero Gloria le recuerda que el Sr. Burns posee su stock de corbatas fosforescentes, fuente de trabajo de Glendon. Este no tiene opción, y así ambos inician la misión, mientras el Sr. Burns le entrega un boleto de ida a Los Ángeles, además de dinero para que se compre ropa nueva. Antes de que Glendon se marche, Gloria lo invita a cenar a un restaurante. Kronk aparece una vez más y se une, mientras Gloria les presenta al periodista Willie, quien cuenta que estuvo con Faraday la noche en que murió y que había visto 5 cajas de opio de primera calidad. Willie organiza un encuentro entre Glendon y la ex concubina de Faraday, conocida como la muñeca china. Tras una noche con ella, regresa a su habitación de hotel, donde Gloria ansía novedades sobre Faraday, pero Glendon le asegura que la muñeca china no le contó nada, y Gloria le exige que vuelva a ir con ella. Kronk ha estado espiando, y le ofrece a Glendon información a cambio de otro soborno. Glendon se separa de Gloria, aunque brevemente, pues es secuestrado por unos gángsters disfrazados de policía. Un policía corrupto llamado Mei Gan está ansioso de hacerse con el opio de Faraday y tortura a Glendon para obtener información. Wikidona, la única Madonnapedia en español de YouTube. Cuando Glendon despierta en su habitación de hotel, Gloria se fija en las marcas de tortura de su cuerpo
y le limpia las heridas. Él le confiesa que en realidad la muñeca china sí le había otorgado información. Wu Chen-shi le había vendido el opio robado a un magnate llamado Joe Go. Ambos se reúnen con él, aunque descubren que alguien había cambiado el opio por ladrillos de construcción. Joe les pone en contacto con el famoso Wu Chen-shi. Este les da una extraña pista: el último Fénix. Cuando le preguntan al periodista Willy sobre el significado del enigma, Kronk vuelve a interrumpir y les ofrece nueva información a cambio de un precio. Tanto Gloria como Glendon se molestan y se marchan, mientras Joe les dice que la pista no tiene ningún sentido. De vuelta en el hotel, Willy y Kronk revelan que lo que había desencadenado el deseo de venganza de Mei Gan era que tras saquear la ilustre bóveda de la familia de la muñeca china, Faraday había recuperado sus tesoros. La muñeca china le entrega joyas a Gloria y Glendon para que compren opio. Aunque Joe intenta rescatarlos, Mei Gan y sus hombres los persiguen y los rodean en un muelle. Uno de los hombres registra los compartimientos del cinturón portavalores de Glendon en busca de las joyas, pero no las encuentra. Cuando le entrega el cinturón a Mei Gan, un temporizador estalla y acaba con su vida. Cuando Joe comenta que es una pena que las joyas hayan sido destruidas, Glendon las recupera de un escondite y regresa con el supuesto Sr. Burns, quien está encantado con el éxito de la misión. Willy y Kronk aparecen y le exigen las joyas. El Sr. Burns en realidad es Faraday disfrazado y empuja a los ladrones hacia las escaleras. Faraday le cuenta a Gloria y Glendon que se salvó de la muerte gracias a la red de un pescador y a punta de pistola le exige el boleto a Los Ángeles. Glendon y Gloria persiguen a Faraday hasta un barco, pero este les revela que las joyas son falsas. La muñeca china les ha tendido una trampa a todos. Les ofrece espacio en su camarote para que regresen a América con él, pero Gloria decide quedarse en Shanghái. A último minuto, Glendon decide quedarse con ella y le ordena a uno de los tripulantes que devuelva los 3 baúles de Faraday al muelle. Cuando el barco zarpa, Glendon se encuentra con Gloria, mientras Faraday hace señas y patalea furioso desde la cubierta del barco tras descubrir que no están sus baúles. Finalmente, Glendon encuentra el opio escondido debajo de su stock de corbatas fosforescentes. Wikidona. El rodaje comenzó en enero del año 86 en China, en Macao y Hong Kong. Madonna viajó acompañada de su hermano Christopher, quien fue su asistente durante el rodaje. Los problemas empezaron apenas el equipo pisó Macao, con gran cantidad de dificultades técnicas, una enorme barrera idiomática e incluso se rumorea que la mafia china intimidaba al equipo. Para empeorar la situación, Chan cuestionaba las decisiones que tomaba el director. Si una escena no le gustaba, exigía repetirla una y otra vez, pasando a llevar las órdenes de Goddard. Chan y Madonna discutían constantemente en el set y en privado. Christopher recuerda que en una de sus discusiones, Chan le gritó a Madonna que tendría que dedicarse a cantar, ya que solo servía para eso, aunque al día siguiente ya estaba lista para grabar. El odio y las reacciones violentas de Chan contra la prensa aumentaron considerablemente. Era frecuente verlo involucrado en rencillas con los paparazzi, con insultos, escupos y violencia física. Cuando él y Madonna llegaron al aeropuerto de Londres, el auto que los conducía chocó con uno de los reporteros. Desde ese momento, la prensa británica comenzó a referirse a la pareja como los venenosos Penn. Wikidona, la primera Madonnapedia en español YouTube. La película fue un fracaso de taquilla. De los $17 millones que costó realizarla,
apenas se recaudaron 2 millones. Si bien era muy puntual y siempre llegaba con sus diálogos memorizados, la falta de experiencia de Madonna en el cine tampoco ayudó. Su actuación luce mecánica, fría y poco natural. Parece que a nadie le interesó ver la película, salvo a los críticos, que la despedazaron con reseñas devastadoras. Que la película estaba vacía, que las actuaciones eran horribles o que no tenían ningún sentido fueron solo algunos de sus comentarios. George Harrison culpaba a Madonna y Shen y alegaba que no habían intentado ni la más mínima promoción. Según él, tenían el guión equivocado para las estrellas equivocadas bajo la dirección de un director equivocado. Por su parte, Madonna ha comentado que el director no sabía lo que estaba haciendo y que cada día de grabación era un día más de frustración. Las malas críticas no fueron suficientes, ya que durante la 7ª entrega de los premios Razzie, Shanghai Surprise tuvo 6 nominaciones: Peor película para Metro-Goldwyn-Mayer, Peor director para Jim Goddard, Peor libreto para John Cohn y Robert Bentley, Peor canción original para George Harrison, Peor actor para Sean Penn y Peor actriz para Madonna. Curiosamente, la única ganadora fue Madonna, quien se llevó su premio a la peor actriz. ¿Y a ti, qué te parece Shanghai Surprise? ¿Estás de acuerdo con las críticas que recibió? Déjalo en los comentarios. Wikidona. Si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonapedia en español YouTube. Hasta el próximo video.